Niño de 5 años de edad, politraumatizado, que necesita una traqueostomía por un periodo de 6 meses. ¿Cuál es la complicación más probable al retirarle la cánula de traqueostomía? Hay niños, por ejemplo, como en este caso este niño, que es un niño politraumatizado, que probablemente pues haya tenido algún problema por el traumatismo, y en la cual probablemente ha conllevado, o puede haber sido también porque este niño haya estado en ventilador mecánico, ¿no? O por algún motivo. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que podríamos encontrar de una traqueostomía? Dice disfonía progresiva, estenosis traqueal, bronquitis a repetición, neoplasia maligna traqueal, una fístula traqueosofágica. A ver, vamos a ver. Las complicaciones, bueno, acá dice complicación de intubación prolongada, pero en todo caso también se va también para traqueostomías, ¿ya? Las complicaciones para esto habitualmente son las injurias laringias, es decir, van a producir edema laringio, ulceración de la mucosa, van a producir granulomas y parálisis de cuerdas vocales, ¿ya? Eso pueden ser algunas de las complicaciones. Dificultad para tragar, ¿ya? Esa es otra de las complicaciones que puedan conllevar la traqueostomía. La estenosis traqueal, y eso habitualmente puede también ser debido a la presión que puedan darle por el medio del CAF, ¿ya? Y lo otro que también puede producir es fístula traqueosofágicas, ¿no? Debido también a cuando se pone una presión elevada, y eso puede ocasionar que ocurra una fístula traqueosofágica, pero dentro de ellas es mucho menos frecuente que ocurra la fístula traqueosofágica y es más frecuente que ocurra la estenosis traqueal, ¿ya? Entonces ahí la respuesta sería una estenosis traqueal. Ahora, en niños, muchas veces en niños por ese motivo es que en niños lactantes habitualmente no se utiliza, cuando uno intuba a un paciente, no se utiliza tubos con CAF, se utiliza tubos solamente sin CAF, totalmente lisos. ¿Por qué? Porque el CAF ha demostrado que al momento que uno insufla podría producir necrosis y puede producir todas estas complicaciones. A diferencia de un niño más grande sí lo puedes usar, ya un niño sobre todo escolar, adolescente, pero en niños lactantes no se utiliza con CAF. Entonces ahí la respuesta sería estenosis traqueal. Ahora dice, ¿cuál es la puerta de entrada más frecuente de la histoplasmosis en los niños? ¿Por dónde trae la histoplasma? Es fácil, ¿no? Por vía respiratoria, ¿no? La histoplasmosis el histoplasma en este caso es un hongo que habitualmente ustedes lo van a encontrar. El antecedente para histoplasmosis es que el paciente probablemente venga de lugares tropicales donde hay cuevas, ¿ya? Habitualmente piensen en aquellos niños que vienen de Tingomaría, niños que vienen de por allá, de CG Selva. Habitualmente hay que pensar histoplasmosis cuando vienen con fiebre prolongada, con cuadros respiratorios que no son muy, que no tenemos un dato muy cierto para poder dar un diagnóstico inmediato. Entonces hay que pensar en histoplasmosis. Ya, acá la respuesta correcta sería el tracto respiratorio, es la vía de entrada. Ahora dice, se recibe un niño de 5 meses de edad cuyo signo mayor es la pobre ganancia ponderal de peso. El peso al nacer 3.700 y peso actual 4.500, es decir, de los 5 meses que tiene, solo ha ganado prácticamente 800 gramos. La mamá refiere que lacta de manera entrecortada, con sudoración excesiva y se muestra irritable. El examen físico, hay taquimnia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un error innato del metabolismo podría ser, porque el error innato también te produce una baja de peso, hay una falla de Medro, pero habitualmente los errores innatos no solamente van con procesos respiratorios, sino también van con procesos gastrointestinales, con diarreas recurrentes o persistentes, ¿ya? Y algunas otras malformaciones que pudieran dar. Mala técnica de lactancia a los 5 meses es rarísimo, puedes encontrar que un paciente a los 5 meses tenga mala técnica de lactancia. Eso lo podrías encontrar en la etapa neonatal, pues, pero a los 5 meses el niño a esta edad va a lactar con avidez y ya sabe lactar, ¿no? Entonces, raro poder encontrar eso. La presencia de un síndrome obstructivo bronquial, en este caso habitualmente los síndromes obstructivos bronquiales no inducen a pérdida de peso, pues, ¿no? Una infección intrauterina, que es TORCH, habitualmente te podría dar baja de peso, pero va asociado muchas veces a malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, un poco improbable. Acá el diagnóstico sería insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, que el paciente probablemente tenga una cardiopatía, ¿no? Y te va a dar lactancia entrecortada, sudoración, disnea, dificultad respiratoria, y lo más característico cuando está en insuficiencia cardíaca grado 3 es la pobre ganancia ponderal, que es lo más probable que tenga este paciente. Aquí la cardiopatía
que lo vamos a mencionar, la más frecuente la vamos a mencionar ahorita en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en la infancia? Eso es a solicitud de la anterior pregunta, ¿no? Tetralogía Fallot, comunicación intraauricular, ductus arterioso, coartación de aorta, comunicación intraventricular. El más frecuente es el CIB, ¿ya? El más frecuente de todos es el CIB. Ahora, tengan en cuenta una cosa. El CIB es la cardiopatía congénita más frecuentemente diagnosticada en pediatría. Ojo, pero el CIA muchas veces es diagnosticada en adolescentes o en adultos jóvenes. Entonces, probablemente el CIB sea mayor que el CIA, el CIA sea mayor que el CIB, pero el gran problema es que no lo diagnosticamos. Pero para fines de diagnóstico en pediatría, la cardiopatía más frecuente es CIB. Eso es lo que corresponde. Pero como les digo, en la etapa, si ustedes ven dentro de las cardiopatías que se diagnostican en la edad de adolescentes y en la edad de adultos jóvenes, la cardiopatía más frecuente es así, ahí es el CIA. Entonces podría cambiar el diagnóstico, porque lógico, si es una cardiopatía congénita es porque el paciente lo ha tenido de nacimiento, lo que pasa es que no se le ha diagnosticado, pero para fines acá el diagnóstico es CIB. Y acá este es un porcentaje, ¿no? El CIB es 20%, la persistencia con ducto arterioso 10%, ¿no? Vean, la tetralogía de Fallot más o menos está en el tercero o cuarto. O sea, las primeras cardiopatías, las tres primeras son cardiopatías acianóticas. La estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot son cianóticas, coartación de la aorta es una acianótica. Comunicación aurículo-ventricular, que es la comunicación aurículo-ventricular o canal AB que le llaman, acuérdense, es la cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome Down. ¿Ya? No lo olviden que también a veces vienen preguntas, ¿ya? El canal AB o comunicación aurículo-ventricular es la cardiopatía congénita más frecuente en niños Down. Transposición de grandes vasos, una de las características de la transposición de grandes vasos, no se olviden también, una pregunta podría ser, ¿cuál es la cardiopatía congénita que más precozmente te puede producir síntomas en un recién nacido? Es el TGA, ¿ya? Transposición de grandes vasos. Esa es la cardiopatía que más rápido te va a dar sintomatología, ¿ya? Estenosis aórtica, ventrículo izquierdo hipoplásico. Bueno, esas son las frecuencias, ¿ya? A ver, vamos. ¿Cuál es la causa más frecuente de infección urinaria a repetición en un niño? O lo que llamamos ITU recurrente. Litiasis renal, riñón poliquístico, genesia renal, reflujo vesicular, pólipo vesical. Las causas más frecuentes de un reflujo de una ITU recurrente es el reflujo, que es causa cuando un paciente tiene 2 a 3 ya infecciones urinarias, tenemos que descartar que tenga alguna malformación congénita, y dentro de las malformaciones congénitas que pudieran tener en la vía urinaria es el reflujo vesicureteral, ¿ya? Entonces acá, factores de riesgo por ITU recurrente son todas las que voy a poner. El reflujo vesicureteral, que es el más frecuente, el que tenga disfunción de vaciamiento vesical, es decir, hay algunos niños que tienen disfunción en el vaciamiento de la vejiga, y lógicamente eso condiciona que que el paciente miccione muy pocas veces al día, y por lo tanto crea toda una flora, se forma como un caldo de cultivo a nivel vesical y hace lógicamente infecciones urinarias recurrentes. Y eso se puede ver al defecto a veces del detrusor que no llega a vaciar la vejiga. Defectos parenquimales renales, ¿no? Encopresis o constipación, ya cualquiera de ellas, el estreñimiento crónico, la encopresis que pudieran tener los niños, malos hábitos de higiene, eso es bastante frecuente, ya que las mamás vienen por consulta de las niñas, sobre todo porque tienen malos hábitos, y tengan en cuenta que la vagina de la niña con el anito están muy cercanos y fácilmente se puede contaminar, ¿ya? Pobre ingesta de líquidos, muchas niñas toman muy pocos líquidos, ese es un factor de riesgo para hito recurrente también, ¿ya? Y eso también va para las chicas, ¿no? En paciente varón de 14 años de edad que súbitamente presenta dolor abdominal agudo, tipo espasmo que se irradia de la región lumbar, inguinal. ¿Cuál es la primera opción diagnóstica? O sea, este es un dolor súbito, tipo espasmo o tipo cólico, que se irradia de la región lumbar a la región inguinal. Fácil, ¿no? Eso es una
Urolitiasis, ¿no? Una pancreatitis no es la característica, es una obstrucción intestinal tampoco, no mencionan distensión abdominal. Apendicitis no es la forma, ¿no? Invaginación intestinal a los 14 años no se da, ¿no? Habitualmente la invaginación intestinal se da antes de los 2 años. Pancreatitis, como he dicho, es un dolor abdominal brusco en epigastrio que se irradia de espalda, ¿no? Y se exacerba con alimentos y produce vómitos y fiebre. Una obstrucción intestinal habitualmente va con vómitos biliosos que pueden llegar a vómitos fecaloides, ya distensión abdominal progresiva y un dolor abdominal intenso. Apendicitis, ya habíamos mencionado, dolor epigástrico que luego se localiza a nivel de fosa ilíaca derecha y que acompaña vómitos, fiebre y hiporexia. Invaginación intestinal es más frecuente en lactantes, es raro que lo veas a los 14 años. Y habitualmente la invaginación intestinal viene con crisis de llanto. El paciente hace crisis de llanto intermitente, recurrentes, ¿ya? Y hay distensión abdominal y una de las características es que te va a dar deposiciones o heces en jalea de grosella, es decir, un sangrado, ¿ya? Y esa es la característica de la invaginación intestinal. Urolitiasis, ya habíamos mencionado que era la respuesta, es el dolor abdominal cólico intenso que se irradia en la región lumbar a genitales y te puede producir vómitos, también puede ser hematuria, retención urinaria, que son otros síntomas que te pueden dar en la urolitiasis. Ahora dice, en el síndrome nefrótico, ¿cuál es la causa más frecuente que produce el síndrome nefrótico? ¿Qué glomerulopatía es? Esa es fácil, ¿no? Es la cambios mínimos, ¿ya? Es la cambio mínimo y es en todos los grupos etarios. Ahí ven ustedes un cuadro en la cual mencionan niños de 1 a 12 años y de 12 a 19 años. En ambos grupos la causa más frecuente es cambios mínimos, ¿ya? Niño de 8 años que llega a la emergencia con tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por orina oscura y estar hinchado. Tiene como antecedente infección de piel hace 2 semanas. El examen físico, costras de color de miel, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, palidez, hipertensión arterial y diagnóstico más probable es. Ahí estamos enfrentándonos ¿a qué nos estamos enfrentando? Edema, ¿no? Que dice hipertensión, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más tiene esa pregunta? Edema, bueno, tiene hematuria porque tiene orina oscura, ¿ya? Entonces ahí es fácil, ¿no? Es un síndrome nefrítico, ¿no? Y aparte tiene el antecedente de tener previamente una infección de piel, ¿no? Habitualmente producida por estreptococo, ¿no? La glomerulonefritis postestreptocócica es aquella que te da pues el síndrome nefrítico, ¿no? Es la causa más frecuente del síndrome nefrítico que te da hematuria, edema, hipertensión arterial asociada a infecciones de piel o faringe. El síndrome nefrótico es diferente, pues no, el nefrótico es proteinuria, hipoproteinemia, edema generalizado, hipercolesterolemia, ¿ya? Pero no te da hipertensión arterial. Insuficiencia renal aguda habitualmente da palidez, edema, hipertensión, oliguria, vómitos, letargia. O sea, no es parte de lo que han mencionado ahí. Una nefritis lúpica habitualmente también te da una insuficiencia renal, proteinuria, hematuria, edemas, pero no hay el antecedente que nos menciona que el paciente sea lúpico o algo por el estilo. Una hematuria benigna es aquella microhematuria persistente, pero con función renal normal, ¿ya? Esa es hematuria benigna. Muchas veces se le hace exámenes de orina al niño, el niño tiene hematurias de forma persistente, pero son benignas, no ocasionan ningún problema, ¿ya? Y tiene una función totalmente normal de la orina, el riñón, perdón. Entonces ahí el diagnóstico es glomerulonefritis postinfecciosa. Un niño de 5 años que cursa con edema de miembros inferiores, anemia normocítica y oliguria. Como antecedente presentó piodermitis estreptocócica hace 3 semanas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya lo habíamos mencionado ahí, ¿no? Nefritis intersticial, no. Infección urinaria, tampoco. Glomerulonefritis, síndrome nefrítico, glomerulonefritis membrana proliferativa, ¿no? Este niño tiene anemia, ¿no? Probablemente por la hematuria, tiene oliguria, tiene edemas en miembros inferiores y el antecedente de la infección o la piodermitis. En este caso el diagnóstico ahí es síndrome nefrítico. Dice, niño de 6 años de edad con edema palpebral matutino desde hace 15 días que se ha incrementado en los últimos días, edema de miembros inferiores, palidez, cansancio y dolor abdominal al examen, decaído, edema palpebral, miembros inferiores con fovea hasta las rodillas. ¿Qué examen auxiliar solicitaría inicialmente para establecer el diagnóstico? Primero, tendríamos que establecer qué estamos buscando, ¿no? Es un niño con edemas ya de regular tiempo, con cansancio, dolor abdominal, dicen, y deja fovea. Un cloro en orina, ¿de qué serviría? En realidad no serviría de mucho. Un sodio en orina
Tampoco. Un examen de orina completo, un electrocardiograma, un urocultivo. Va a depender de lo que ustedes van a querer buscar. O sea, primero tendrían que ver qué enfermedad pudiera presentar el encabezado para ustedes buscar, ¿no? ¿Qué es lo que le impresiona que podría ser? Probablemente un síndrome nefrótico, pues, ¿no? Lo más probable. Entonces, ¿qué es lo que tiene el síndrome nefrótico? Proteinuria. Entonces, ¿dónde ustedes van a medir las proteínas en orina? En el examen de orina, pues. En el examen de orina completo. Paciente de 1 año de edad, quien desde hace 3 días presenta deposiciones líquidas con moco sin sangre, vómitos y fiebre. Desde hace un día los vómitos se han intensificado, presenta deposiciones ahora con sangre, con palidez marcada y oliguria. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, desde un paciente que primero inicia con una diarrea, ¿ya? Inicia con una diarrea líquida, moco, sangre, moco sin sangre y con fiebre, y luego hace deposiciones con sangre, palidez y oliguria. Una disentería por Shigella. La disentería por Shigella, acuérdense, la disentería, que más adelante lo vamos a hablar, la disentería por Shigella te produce primero un cuadro, una diarrea de tipo secretora, el primer y segundo día, y luego de ahí te da una diarrea de tipo disentérica, la característica de diarrea disentérica, ¿ya? Y va pues con fiebre y vómitos, pero habitualmente no va pues con oliguria, salvo que sea unas pérdidas muy altas y por deshidratación te podría dar oliguria, pero no ha mencionado que el niño está deshidratado. Una intussusección, ya hemos mencionado que la intussusección son crisis de llanto con vómitos y distensión abdominal, y las características de posiciones de sangrado, que le llaman jaleo de grosella, y habitualmente estas deposiciones no tienen casi contenido de materia fecal, ¿ya? Esa es la característica de la intussusección, y es más frecuente en menores de 2 años. Una disentería meoviana, habíamos dicho, la disentería meoviana es una diarrea con moco, con sangre, que produce fiebre muy alta, ¿ya? Y que va con vómitos, pero habitualmente va con ingesta de algunos alimentos contaminados. Un divertículo de Meckel, el divertículo de Meckel es la reminiscencia del conducto ónfalo-mesentérico, es decir, que se ha quedado el conducto ónfalo-mesentérico en una determinada porción, sobre todo a nivel ileal, ¿ya? Y lo que ocasiona son hemorragias rectales intermitentes, ¿ya? También te puede dar ese jaleo de grosella, igual que la intussusección, y te puede producir signos de obstrucción intestinal, pero sus signos más frecuentes es la hemorragia o las deposiciones con sangre que pueden tener intermitentemente y a veces sin cursar con dolor, ¿no? Y llega un momento que a veces divertículo Meckel se puede volvular o se puede torcer, o se puede invaginar, y por lo tanto te da todo un cuadro característico de invaginación intestinal. Un síndrome urémico hemolítico inicia con diarreas, al inicio con moco, con sangre, con o sin fiebre, vómitos, y luego presenta palidez marcada y oliguria, ¿no? Entonces es lo que nos dice en la alternativa, ¿no? Acuérdense que el síndrome urémico hemolítico, el típico, porque el síndrome urémico hemolítico existen 2 tipos, el típico y el atípico. El típico es ocasionado por enterobacterias, ¿no? Y a la cabeza, en este caso, el E. coli, el E. coli enterohemorrágico en este caso, ¿ya? También te lo puedo ocasionar la Shigella, también es una causa frecuente, ¿ya? Entonces ese germen habitualmente te da todo un cuadro gastrointestinal, y a los pocos días te produce pues el problema de oliguria, de insuficiencia renal, porque llegas a insuficiencia renal habitualmente, ¿no? Entonces acá el diagnóstico es síndrome urémico hemolítico. Dice, paciente de 2 años de edad con diarrea infecciosa y vómitos, a quien se le administra cotrimoxazol. Luego de 1 semana se agrega debilidad, irritabilidad, disminución de la diuresis y presenta anemia con petequias. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Es un niño igual, con diarreas, ¿ya? No mencionan si es con diarrea con sangre o no, ¿ya? Pero le administran cotrimoxazol. Luego de 1 semana se agrega debilidad, irritabilidad, ¿ya? Y luego de ahí dice ya presenta oliguria, ¿ya? Anemia y petequias. ¿Un PTI te puede dar este tipo de características? Habitualmente no desencadena una diarrea infecciosa, ¿no? Una leucemia.
habitualmente la leucemia va con cuadros febriles, ¿no? Habitualmente con cuadros febriles con anemias marcadas, ¿no? Pudiera haber, lógicamente, la afectación tanto a nivel de plaquetopenias, de anemia, ¿no? Una fiebre tifoidea que te dé este tipo de características no parece. En realidad lo que parece es un síndrome urémico hemolítico, ¿no? Tiene todas las características de ser un síndrome urémico hemolítico. Acá el diagnóstico es síndrome urémico hemolítico. En un lactante que luego de presentar fiebre le aparecen lesiones maculopapulares centrífugas que le duraron 2 días, al diagnóstico más probable es, o sea, dice, lactante que dice, luego de presentar fiebre le aparecen máculas papulocentrífugas que duraron 2 días. Es una rubiola, es un sarampión, es un eritema infeccioso, es un exantema súbito, es una escarlatina. La rubiola, acuérdense, la rubiola, dentro de si hablamos de la fiebre en la rubiola casi siempre en la fiebre aparece al 4º o 5º día y va coincide con la aparición del exantema. ¿Ya? Antes de la fiebre habitualmente hay coriza, conjuntivitis, malestar general, ¿ya? Al 4º o 5º día aparece la fiebre y al mismo tiempo aparece el exantema, ¿ya? Entonces, no parece, porque acá te dice que luego de la fiebre aparece el exantema. Entonces, de acuerdo al encabezado, no parece rubiola. Puede ser sarampión. El sarampión, si hablamos de la fiebre con el exantema, la fiebre en el sarampión primero es de inicio temprano, comienza con 37,8, 38, 38,5 y conforme pasen los días la fiebre se va haciendo más alta. Cuando llega más o menos al 3er día, la fiebre llega a su tope más alto, que puede llegar a 39,5, 40, ¿ya? Y en ese mismo momento, cuando está la temperatura más alta, aparece el rash. Y la fiebre persiste, con el rash persiste, la fiebre no cae, persiste alta y luego comienza a descender. ¿Ya? Un eritema infeccioso ocasionado por parvovirus B19, ¿ya? Es una fiebre que inicia en fase prodrómica, o sea, la fiebre es inicialmente prodrómica, que está asociada habitualmente a un rash en mejillas, ¿no? Ustedes van a encontrar, como le llaman en cara, mejillas abofetadas, le dicen, ¿no? Y luego aparece el exantema confluente diseminado. Entonces no tiene las características, no nos habla nada del encabezado de un rash en mejillas. Un exantema súbito, el exantema súbito inicialmente empieza con un proceso respiratorio alto, puede ser con congestión nasal, con un cuadro de faringitis, con fiebre alta de inicio, que puede llegar a 39, 39,5, que dura 2 o 3 días, y una vez que termina la fiebre o cae la fiebre, aparece el rash. Y es un rash rocioliforme, poco confluente. ¿Ya? Otra característica que tiene el exantema súbito es que el paciente durante el estado febril, el paciente está tranquilo. O sea, no es un paciente el paciente está con fiebre y sigue corriendo, sigue comiendo, o sea, no pierde el apetito, el paciente sigue jugando, o sea, no se decae. Es una de las características que tiene este exantema. Una escarlatina, la escarlatina inicia con fiebre alta asociada con lengua formosada, exudado faríngeo, y aparece un exantema que es un exantema micopapular. Miren, en estas 5 alternativas, las 3 primeras tienen una característica, el exantema. El exantema es morbiliforme. ¿Ya? El exantema morbiliforme es aquel exantema que es confluente. ¿Ya? Salen lesiones papuloeritematosas que son confluentes. El cuarto, que es el exantema súbito, te da un exantema rocioliforme, que es un exantema poco confluente. También son pápulas eritematosas poco confluentes. Y el quinto, que es la escarlatina, te da el otro exantema, la otra característica del exantema escarlatiriforme, que es aquel exantema micopapular. Son pápulas bien pequeñitas que ustedes mejor lo palpan que lo ven. O sea, pasan la mano y parece una lija. Ahí están los 3 tipos de exantemas que existen. Entonces, la alternativa correcta, de acuerdo al encabezado que presentaba, decía, un paciente que tiene fiebre, luego que cae la fiebre aparece el rash, ¿no? Entonces, ahí eso se trata de un exantema súbito. Ya, ahí hemos hecho un corolario de las 5 eruptivos que existen. ¿Cuál es el signo característico del sarampión? Ese es un refrito, ¿no? Siempre viene. Manchas de Koplik,
mancha de Fosheimer, adenopatías retroauriculares, cervicales, ¿ya? Entonces, las manchas de Cochlear es un enantema rosado, perdón, las manchas de Fosheimer es un enantema rosado, es rosado que se aloja en el paladar blando y que coincide con la aparición del exantema y se observa habitualmente en la rubiola. Las adenopatías retroauriculares cervicales son características de la rubiola también. Las máculas eritematosas pruriginosas, habitualmente casi todas las eruptivas producen máculas eritematosas, pero no son pruriginosas, ¿ya? Los exantemas no son pruriginosos. Vesículas de contenido purulento, estas lesiones de contenido purulento habitualmente ustedes la van a ver en qué patología, en la varicela, no la van a ver en el sarampión. Las manchas de Cochlear son manchas puntiformes, ¿ya? O máculas puntiformes de color blanco azulados sobre una base eritematosa, localizados sobre todo entre el primer y segundo molar, ¿ya? Que son característicos del sarampión. Entonces ahí la respuesta correcta es la A, manchas de Cochlear. Un niño de 3 años de edad que presenta 2 días de cuadro catarral leve, con fiebre de 37.5, conjuntivitis, sin fotofobia, adenopatías retroauriculares y exantema, que dura 3 días, el cual es morbiliforme y confluente en cara, lo que justo hemos hablado hace un rato, ¿no? Este niño tiene 3 años, ha tenido un cuadro catarral, con aparentemente una febrícula, con conjuntivitis, adenopatías, aparece el rash. Eso se trata de una rubiola, ¿no? Lo que habíamos mencionado, es una rubiola, la típica característica de la rubiola, ¿ya? Acuérdense que la fiebre, casi siempre la fiebre coincide con el inicio del exantema. Esa es la diferencia con el sarampión. El sarampión es fiebre, cuarto día, aparece el rash, ¿ya? Y la fiebre va en aumento en la sarampión. En la rubiola no, la fiebre aparece con el exantema habitualmente. ¿Cuál es el tratamiento específico para la rubiola? Antivirales, corticoides, antibióticos, no existe tratamiento, antimicóticos. ¿Existe tratamiento para la rubiola? No existe tratamiento para la rubiola, chicos. No existe, ¿ya? No hay tratamiento específico para la rubiola. El periodo de incubación de la varicela es 3 días, de 3 a 6 días, de 7 a 9 días, de 21 a 30 días. Habitualmente el periodo de la rubiola, lo que mencionan las literaturas, he leído varias literaturas y bueno, el rango que casi todos coinciden es entre 15 y 30 días. Ese es el rango, ¿no? De acuerdo a esta respuesta sería entre 21 y 30 días. ¿Ya? La varicela, el periodo de contagio es los dos días antes hasta 5 días después de la aparición de la erupción. Ese es el periodo de contagio de la varicela. El periodo de incubación, como hemos mencionado, aproximadamente entre 15 y 30 días, un periodo prodrómico que va de 2 a 3 días con síntomas de infección respiratoria alta, y luego el cuadro eruptivo, en la cual va de 5 a 7 días con lesiones pápulo-vesiculares, pustulosas y costrosas, ¿ya? Es decir, pleomórficas, ¿no? Hay pápulas, vesículas, pústulas, costras, todas esas hay. Entonces el periodo de incubación es de 15 a 30 días, la respuesta ahí sería de 21 a 30, ¿no? Hay otra porque dice, ¿no? En niño de 2 años no vacunado que inicia con erupción de varicela aproximadamente, ¿en qué rango de días se produjo el contagio? Este es un poco más difícil, ¿no? Porque te pone 10 a 21, de 15 a 25 y de 25 a 30. Entonces, el rango, como habíamos mencionado, va más o menos de 15 a 30. El que más se parece y el que más abarca de todas estas alternativas sería de 15 a 25. ¿Ya? Porque 10 es muy poco, ¿ya? Entonces ahí la respuesta sería de 15 a 25. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es patognomónica de la sarampión? Los ganglios suboccipitales dolorosos, eso habitualmente no es característico, ¿no? Pudieran aparecer ganglios occipitales pero no dolorosos, ¿ya? Fiebre alta, la fiebre en el sarampión sí es una fiebre alta que puede llegar a 40, 40.5, ¿ya? Pero no es patognomónico. Habitualmente, como les hemos mencionado, la fiebre va en ascenso, progresivamente pasan los días y la fiebre aumenta. Eritema maculopapular generalizado, bueno, es una característica de casi todas las exantemas, ¿no? Son máculo-papulares generalizados, y como habíamos dicho, el exantema del sarampión es morbiliforme, ¿ya? Tos curpal,
ya puede dar tos seca habitualmente y pudiera dar tos grupal, que no es muy característico del sarampión. Y las manchas de Copley, que ya habíamos mencionado, que son lesiones así características del sarampión. Entonces acá el diagnóstico serían manchas de Copley. Niña de 18 meses con 3 días de fiebre intermitente, hiporexia, malestar general, desde ayer erupción de piel que se inició en cara, tórax y se extiende rápidamente. Presenta lesiones ulcerativas en paladar. ¿Cuál es el diagnóstico probable? 18 meses con 3 días ha tenido fiebre, hiporexia, malestar general y luego aparecen lesiones. Una viruela, bueno, la viruela está erradicada, ¿no? Pero la viruela son lesiones papulares que iniciaban en la boca, ¿no? Y que luego se convertían en pústulas y costras, ¿ya? Y era el periodo de mayor contagio, ¿ya? Luego de eso las lesiones generalizaban en todo el cuerpo, pero eran lesiones pustulosas, ¿ya? Actualmente ya no se ve, está erradicada esa enfermedad. El sarampión, como ya hemos mencionado, es un cuadro febril que va en aumento progresivo y que tiene las manchas de Copley en cavidad oral. O sea, no estamos de acuerdo a la pregunta, lo que ahí mencionan en la pregunta era que esta lesión tiene lesiones ulcerativas en paladar. Es la característica que tenemos que diferenciar de todas estas enfermedades, ¿no? Porque las otras no nos dan mayor dato, ¿no? Un herpes zóster infrecuente, es bastante infrecuente en pediatría, casi no vemos esto, a menos que haya inmunosupresión en pacientes con VIH y ese tipo de cosas. Habitualmente son lesiones vesiculares que siguen una distribución de un dermatoma, y el antecedente tiene que haber tenido varicela previamente, pues, ¿no? Para hacer un herpes zóster. Un impétigo, habitualmente el impétigo son lesiones papulosas que inician como pápulas con base de tematosa, ¿ya? Y luego de ahí se vuelven unas costras milicéricas, ¿ya? No tienen las características de lo que nos acaban de hablar, ¿no? A diferencia que la varicela sí, como ya hemos mencionado, tiene fiebre, síntomas respiratorios, ¿ya? Aparición de lesiones papuloeritematosas que progresan a vesícula, luego a pústulas y luego a costras. Y a nivel de la cavidad oral vamos a encontrar que pudieran tener lesiones ulcerativas, ¿ya? Esa es una de las características de la varicela, lesiones ulcerativas. Es la única de las exantemáticas que te da lesiones ulcerativas en la boca. Paciente de 3 años desde hace 2 días presenta fiebre, malestar general, disfagia, hiporexia, vómitos. Al examen faringe congestiva, exantema de color rojo, punteado, papuloso, generalizado más intenso, en pliegues de flexión, excepto en zona peribucal. ¿Cuál es la terapia de elección o el tratamiento de elección? Primero, ¿a qué nos estamos enfrentando? Es un paciente de 3 años que ha presentado fiebre, disfagia, malestar general, hiporexia y vómitos. Le encuentran al examen una faringe congestiva con un exantema de color rojo, punteado, papuloso, dice, puntiforme, ¿no? Punteado. Generalizado, y es mucho más intenso en los pliegues de flexión, pero no en la zona peribucal. ¿Qué diagnóstico sería? Si ustedes lo pudieran sacar, ¿saben por qué? Por el exantema. Ya habíamos hablado de 3 tipos de exantemas, ¿no? Acá les dicen un exantema punteado papuloso. Les había mencionado que había una de las características que era un exantema micropapular, ¿no? Que es punteado, pues punteado. Eso se llama escarlatina. ¿Ya? Entonces, lo que tiene este niño es una escarlatina, ocasionado por estreptococo. ¿Ya? Esto de aquí no es viral, ¿ya? Esto es bacteriano. Y lo que dice excepto, o sea, miren las lesiones, dice excepto en la zona peribucal. Ese excepto se llama facies de Filatov. Filatov, ¿ya? Esa es una de las características de la escarlatina, facies de Filatov. Es decir, en esta zona nasogeniana no sale el punteado, ¿ya? Entonces, si es producido por un germen que se llama estreptococo, el tratamiento sería penicilinas, ¿no? Penicilinas. Periodo de incubación de la escarlatina de 1 a 7 días, tiene un periodo prodrómico con fiebre alta, lengua saburral, aframbuesada, exantema faringio, adenopatías cervicales. Luego viene un periodo exantemático, donde ya aparecen las lesiones papuloeritematosas que se palpan mejor que se ven, es decir, que ustedes lo ven y prácticamente pasa inadvertido. A ver, dice, preescolar de 3 años de edad, que desde hace 3 días presenta fiebre y deposiciones líquidas en número de 4 a 6 por día, inicialmente sin moco, sin sangre,
de escaso volumen y posteriormente hace moco con rasgo de sangre, acompañados de dolor abdominal. El agente etiológico presuntivo es, ya lo hemos mencionado en una de las diapositivas anteriores, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es la característica del rotavirus? Habitualmente el rotavirus es una infección que casi siempre es en menores de 2 años y que las características de la diarrea es una diarrea osmótica, ¿ya? Es una diarrea acuosa, ¿ya? Dentro de las acuosas se dividen en osmóticas y secretoras, y las disentéricas se clasifican en inflamatorias y no inflamatorias. En este caso el rotavirus es una diarrea osmótica, es decir que es difícil o casi es rarísimo que te dé diarreas con sangre. Habitualmente el rotavirus inicia con vómitos, ¿ya? Y luego hace diarreas que son diarreas profusas, ¿ya? De gran volumen, un volumen importante, y como ya mencioné es en menor de 2 años. Salmonella habitualmente inician como diarreas disentéricas, malolientes, con fiebre. O sea, la salmonella sí inicia con una diarrea disentérica de inicio. Shigella, habíamos mencionado que la Shigella inicia con una diarrea secretoria y luego de 2 a 3 días presenta diarreas disentéricas con fiebre alta y dolor abdominal. ¿Y por qué? Eso se debe a que inicialmente la Shigella, cuando entra, produce primero una enterotoxina, y esa enterotoxina es la que te va a dar una diarrea secretora, es decir, produce un problema a nivel secretor en el enterocito, y luego ya invade y produce la diarrea invasiva. Por ese motivo ya te va a dar una diarrea con moco y sangre. Es por eso que ese es otro germen que produce también la característica de primero una diarrea secretoria y luego disentérica, es la Yersinia y el Campylobacter. Esos tres tienen una característica parecida, es decir, que inician como diarrea secretora y luego de 2 o 3 días hacen una diarrea disentérica, ¿ya? El Cryptosporidium habitualmente son diarreas osmóticas y se presentan habitualmente en inmunosuprimidos en niños con VIH. Vibrio cólera habitualmente es una diarrea secretora, es la diarrea y de gran volumen y produce una deshidratación marcada. Es decir, de acuerdo a la respuesta a esa pregunta es Shigella. ¿Ya? Shigella es el agente infeccioso. Si no hubiera la alternativa de Shigella, ya les mencioné que pudiera ser Yersinia enterocolítica o podría ser Campylobacter. ¿Ya? En pediatría se recomienda solución de rehidratación oral cuando hay deshidratación. O sea, según el plan A, plan B y plan C, según la OMS, para la rehidratación en un niño con diarrea, el plan A habitualmente es líquidos y seguir con la alimentación. El plan B puede ser la hidratación por vía oral o endovenosa, y el plan C habitualmente es endovenoso, o siempre es endovenoso. Entonces acá lo primero que tendríamos que sacar es, de acuerdo a las alternativas, en severas no podemos dar vía oral, ¿ya? O sea, la A y la C, lógicamente no podemos darle vía oral. En moderada sin tolerancia oral, bueno, lo lógico dice, si el paciente no tolera, ¿cómo le vas a dar vía oral? Entonces tampoco es la alternativa. Leve con distensión abdominal, tampoco sería la alternativa, porque una de las contraindicaciones para dar vía oral es la distensión abdominal, porque las diarreas, algunas de ellas pudieran presentar hilio, ¿ya? Un hilio metabólico, en este caso, y lógicamente no se le puede dar vía oral. Entonces acá la alternativa sería moderada con tolerancia oral. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? O sea, ¿en qué pacientes está indicado darle terapia de hidratación oral endovenoso? 1. Aquellos pacientes que vienen con deshidratación severa y shock. Pacientes que vienen con disminución o pérdida de conocimiento. Aquellos pacientes que vienen con intolerancia oral. Aquellos pacientes que vienen con un flujo diarreico alto, más de 10 cc por kilo hora. Aquellos niños que tengan persistencia de signo de deshidratación, a pesar de ya haberle dado terapia de hidratación oral 4 o 6 horas, sigue deshidratado, entonces ese paciente pasa vía endovenosa. Y por último, distensión abdominal o hilio paralítico, ¿ya? Y la otra era insuficiencia renal. Entonces, esas son las indicaciones. Cualquier niño que venga con algún grado de deshidratación y tenga cualquiera de estas componentes, lógicamente tiene que ir a terapia endovenosa. Ahora, acá dice, un niño de 8 meses con historia de 3 días de diarrea sin moco, sin sangre, ¿ya? Diarrea sin moco, sin sangre, que número de 6 a 7 días. Ahí debe decir en número de 6 a 7 por día, debe ser, ¿no? La madre ha repuesto con líquidos caseros y lo ha
alimentado con leche materna y arroz, leguminosas, vegetales, más algo de pollo y pescado, añadiéndole una cucharadita de aceite a las comidas, señale lo correcto. Hay que señalar lo correcto. Les estamos hablando, en ningún momento nos han hablado que el paciente ha tenido signo de deshidratación. Entonces, lo más probable es que este niño tenga historia de pérdidas por las diarreas, pero no está deshidratado. Probablemente esta es una deshidratación leve, ¿no? Es una diarrea aguda infecciosa con deshidratación leve. Señale lo correcto. ¿Cuál es el tratamiento del plan A? Dice, no es recomendable añadir aceite a los alimentos durante la diarrea aguda porque esto no está bien absorbido. ¿Eso dice la guía de la OMS? No, la guía de la OMS dice que tienes que dar alimentación normal, sin ningún inconveniente. O sea, el no añadir aceite no va a ocasionarle más diarreas. Debe continuar con la alimentación durante la diarrea. A mayor ingesta se aprecia mayor beneficio nutricional durante el episodio agudo. El primero dice, ¿continuar con la alimentación? Sí, por supuesto que sí, eso dice. ¿A mayor ingesta se aprecia mayor beneficio nutricional durante el episodio agudo? Por supuesto que sí, porque a menor ingesta ustedes dan, el paciente se te va a bajar de peso. Entonces, esa es la respuesta correcta, hasta ahora. Ahora dice, ¿debe recomendarse fórmulas a base de soyas en lugar de leche que está recibiendo el niño? No, no tienes por qué cambiarle la leche. Hay la gran creencia que dicen que las diarreas producen intolerancia a la lactosa. Se ha demostrado que solamente hay un serotipo de un rotavirus que produce intolerancia a la lactosa, pero siempre y cuando lo evidencien. Entonces no debería cambiarse la leche con la leche a base de soya para niños con diarreas. ¿Ya? Eso no se debe hacer. Se debe recomendar reducir la cantidad de ingesta de alimentos por 1 o 2 días, ya que ayuda a reducir el flujo diarreico. Eso es falso. Lo que va a ayudar a reducir el flujo diarreico es que ustedes sigan dando la alimentación, pero de forma fraccionada. Se le tiene que indicar a la madre que tiene que seguir con la alimentación, pero darle por cucharitas o de a poquitos, igual que los líquidos. Esa es la única medida que ha demostrado que no va a producir mayor cantidad de diarreas. Se debe incrementar la alimentación y recomendarse una fórmula a base de soya. Bueno, ya habíamos explicado eso. Entonces la respuesta correcta ahí es la B. Una niña de 1 año quien desde hace 2 días presenta deposiciones líquidas con moco, sangre y fiebre. Antecedente epidemiológico o contactos de ave de corral. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Es fácil, ¿no? Ese es Campylobacter jejuni. Entonces, el Campylobacter jejuni se encuentra en las heces de las aves y se contagia a través de los vectores que contaminan los alimentos, así como manipuladores de aves, ¿no? Y causa más frecuente diarreas en menores de 1 año. Eso en el Perú hay algunos estudios que indican que la causa más frecuente de diarrea disentérica en menores de 1 año es por Campylobacter. En mayores de 1 año el agente infeccioso más frecuente es Salmonella, ¿ya? La salmonela se contagia a través de alimentos también contaminados, huevos con salmonela. La Shigella flexneri igual se contagia por alimentos, pero no hay el antecedente de las aves. En Entamoeba lítica igual se contagia por alimentos contaminados, sobre todo alimentos que están regados con aguas hervidas o agua no potable, ¿no? El E. coli igual pero en ninguno, el único que tiene el antecedente epidemiológico de aves de corral, de las heces de corral, es el Campylobacter jejuni, ¿ya? Paciente de 2 años y 6 meses. Es llevada al centro de salud por presentar dolor abdominal, deposiciones frecuentes de poco volumen, con moco y sangre. Además, fiebre de 7 días de duración. ¿Cuál es el diagnóstico clínico correspondiente? Primero, tiene un cuadro, según lo que dice acá, de 7 días, ¿no? Fiebre 7 días, se supone que debe ser los mismos días de deposiciones. Con deposiciones con moco y sangre. Es una diarrea aguda, es una diarrea persistente, es una diarrea crónica, es una diarrea acuosa, es una diarrea osmótica. ¿Cómo es? Causada por parásitos. Habitualmente la causada por parásitos la característica de los parásitos es que te dé diarreas osmóticas, excepto, como ahí lo menciona, la mebiasis o la balantidiasis, que sí te da diarreas disentéricas, porque son invasivas. Acuosas, habíamos mencionado, son diarreas sin moco y sin sangre, o sea, no tienen las características del enunciado. Causada por virus, las típicas diarreas por rotavirus o adenovirus son diarreas osmóticas, sin moco, sin sangre. Persistentes son aquellas diarreas que pueden tener moco o sangre, pero que tienen más de 14 días. Entonces acá el diagnóstico sería una diarrea disentérica, ¿ya?
¿Por qué? Porque son diarreas con moco, con sangre, pujos, tenemos y fiebre elevada.